Nadar elevando la fotografía a la categoría de arte. Fíjense cómo ya incluso en el siglo XIX comenzó el gran debate de si la fotografía era arte o no era arte. Conversaba temprano que si consideramos que los primeros registros fotográficos, como los calotipos o como lo que hizo Daguerre, no tenía negativo, no podía ser reproducible, incluso lo podríamos insertar dentro de la teoría benjaminiana del aura, la autenticidad y la originalidad. La cual, esta ilustración, aún en día los autores siguen debatiendo si ciertamente podemos apreciar la fotografía como una imagen simbólica, una expresión artística, o simplemente, como lo hace Roland Barthes en el siglo pasado, como un registro visual mecánico. Continuando con nuestro punto central, que es el surgimiento de una nueva iconografía, es necesario destacar que paralelamente a este rápido desarrollo de la fotografía durante la segunda mitad del siglo XIX, se estaba gestando un movimiento que anunciaría la radical ruptura con la tradición pictórica y que conduciría posteriormente a las expresiones de las primeras vanguardias del siglo XX, y no es otro que el movimiento impresionista. Es dentro de este lenguaje plástico donde realmente podemos apreciar una contaminación entre la fotografía y la pintura, y donde efectivamente encontramos una iconografía totalmente novedosa, pues se encarga de representar especialmente la cotidianidad urbana. Si bien el realismo había introducido nuevos temas al campo pictórico, el impresionismo venía a significar el desmantelamiento de la tradición y volvió a describir lo cotidiano y lo próximo por encima de esos temas históricos, religiosos y alegóricos. Los impresionistas fueron un grupo de artistas, entre los que se destacaron Monet, Pissarro, Degas, Manet, entre otros, que se habían unido espontáneamente. Como señala Diego Coronado, la afinidad entre los integrantes del movimiento impresionista radicaba no en ninguna ideología política ni en un ideario estético o propuesta programática definida. Su configuración se debía al sentimiento de anticipación que arrastró a unos cuantos pintores a ser rechazados en el Salón de la Academia de 1873, en un salón donde también fotógrafos comenzaron a ser rechazados. Por su parte, los fotógrafos, especialmente Nadar, intentaban trazar su propio camino en el mundo artístico. La sustitución, cito, la sustitución del caballete por el trípode nos puede servir para asimilar mejor el punto de partida desde el que llegar a comprender en su totalidad las similitudes entre los pintores y registro inmediato del dispositivo fotográfico. Y es precisamente en el estudio de Nadar donde tendría lugar, no los hizo desfallecer hasta conformar uno de los movimientos pictóricos más estudiados y admirados de la historia del arte. Encontraremos diversidad de textos acerca de la relación entre impresionismo y fotografía. Sin embargo, lo que queremos resaltar es la coincidencia en algunos aspectos que consideramos relevantes para el cambio estético-artístico del momento. Una de las relaciones más relevantes para nosotros entre la fotografía y el impresionismo es la negación de la línea característica del dibujo. Esto es un elemento que caracteriza, por ejemplo, la obra del Renacimiento, el dibujo sobre el color. Ambos desarrollan un lenguaje plástico donde la textura va a desplazar a la línea. Ambos lo consiguen de manera distinta. La fotografía lo hará a través de los contrastes de luz, mientras que en la pintura impresionista lo hace por medio de una pincelada cargada de materia, la cual niega la plenitud del soporte, alcanzando su máxima expresión en un pintor de una generación posterior como Vincent van Gogh. Aquí lo que estamos viendo es un detalle de los lirios, para poder observar cómo esa carga matérica iba a negar de alguna manera la línea. Constantemente se nos habla de la búsqueda de la captación del instante de los primeros impresionistas. No obstante, es preciso detallar que si bien la fotografía consigue su objetivo a través de un aparato mecánico que registra la realidad inmediata, el lenguaje pictórico impresionista se disuelve en pequeñas manchas de color que conforman la imagen. Es así como nos cuestionamos
¿Hasta qué punto realmente esas pinceladas interrumpidas, cargadas de materia, que pretenden, al igual que la fotografía, captar los efectos atmosféricos, captar la luz? Aunque pudiésemos responder de diversas maneras, es en esa nueva iconografía donde no solo se viene a conseguir una representación objetiva de lo real, sino que se está pintando la luz, una luz que se desintegra en la materia, y esa misma luz es la que permite al fotógrafo registrar la realidad. Por otra parte, y ahondando en los aspectos que fomentaron los cambios estéticos artísticos de la época, debemos señalar el desarrollo de una pintura de vistas urbanas. Estas no eran ajenas al devenir pictórico del momento, considerando que habían sido bastante populares al comienzo del siglo XIX a través del género conocido como veduta, cuyo principal exponente fue Giovanni Antonio Canal, mejor conocido como Canaletto, quien empleaba la cámara oscura para de alguna manera calcar el paisaje. Estamos haciendo referencia, de esta manera podemos estrechar aún más los lazos entre fotografía moderna y la pintura de paisajes urbanos desarrollada por los primeros impresionistas. La diferencia entre algunas de las agitadas vistas de los canales de Venecia, yo les traigo hoy la plaza de San Marcos de Canaletto, y lo que quiero que vean es que si hoy en día toman una fotografía en el mismo lugar, les va a quedar exactamente igual, incluso con una perspectiva de algún momento forzada, entrelazada. Canaletto, a diferencia de lo que vamos a ver con los impresionistas, estaba la cámara fotográfica, del transporte público, de la vida de la bohème, de las lámparas de gas y esa búsqueda que tenían tanto artistas como fotógrafos de la cotidianidad. Una de las mayores incidencias de la fotografía en la pintura, disculpen, tengo varias imágenes que aquí tengo la nota, tienes que explicarlo. Fíjense cómo aquí tenemos un detalle de las paradas de los carruajes, que eran los transportes colectivos de la época. Y también como desde la misma fotografía, aquí encontramos una vista del Puente de las Artes de Adolphe Brown, como también iban a afectar directamente esa iconografía, esa representación de la urbe. Fíjense que entre el puente de Brown y la pintura de Claude Monet del Boulevard de los Capuchinos hay coincidencias. De esta manera era que los impresionistas toman prestado de la fotografía para alejarnos de esa pintura oficial que se había transmitido durante todo el siglo pasado. Una de las mayores incidencias de la fotografía en la pintura fue el desarrollo de nuevos puntos de vista para los encuadres. La búsqueda del centro, tan usada a través de la tradición pictórica europea, a partir de la difusión de la imagen fotográfica, queda relegada. Uno de los mejores exponentes de esta relación puede apreciarse en las bailarinas de Edgar Degas, y especialmente en La Estrella de 1877, o bien en La Señorita Lala en El Circo de Fernando. Los picados y contrapicados comenzaron a observarse tanto en las obras de impresionistas como en la fotografía. Ambas se enriquecían mutuamente en sus aspectos visuales. Por otra parte, también la fotografía tomó de la pintura. Esto puede apreciarse en el desarrollo de la fotografía documental de finales del siglo XIX. Uno de los ejemplos más relevantes al respecto es la publicación The Street Life in London de 1776 a cargo del periodista Adolph Smith, encargado de redactar los artículos, y del fotógrafo John Thompson, quienes ofrecieron un punto de vista particular al escoger como sujetos de sus fotografías a las clases menos favorecidas de la capital inglesa. Sin duda, esto coincidía con las reivindicaciones sociales que habían derivado de las ideas socialistas gestadas en la mitad del siglo XIX. Estas imágenes se convertían, como anteriormente había hecho Courbet con los picapedreros, esta obra se perdió en un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, pero que resalta el trabajo obrero, el trabajo no del rey o de los grandes ministros, las princesas, era el trabajo del obrero, de la persona del día a día. Esto fue lo que intentaron hacer Thompson y Smith cuando se publica Street Life in London. Era esa imagen
de la clase trabajadora europea de finales del siglo XIX. Indudablemente, a través de la pintura impresionista, influenciada por la fotografía, se había conseguido el comienzo del desborde de los estilos, como señalamos anteriormente, permitiendo nuevas formas de representación que sentarían las bases para el arte de los comienzos del siglo XX. Entre estos artistas que desafiaron brillantemente 1500 años de tradición pictórica relacionada a la representación mimética, encontramos a Henri Toulouse-Lautrec. Su colaboración con el fotógrafo Maurice Gibert no solo se vio reflejado en el trabajo del segundo. Toulouse frecuentemente le servía de modelo para sus experimentos fotográficos. Además, en un primer momento de su obra fotográfica, fotográficas de Gibert, le sirvieron a Toulouse como referencia para elaborar él mismo sus propias obras. Y esto se hace evidente, clarísimo, esa relación estrechísima entre los pintores decimonónicos del último cuarto del siglo XIX y los fotógrafos. Quizás uno de los trabajos más conocidos de Toulouse venía de una fotografía de Gibert. Sin embargo, no nos interesa esta copia de la foto por parte de Toulouse, sino cómo ese lenguaje que estaba planteando la fotografía iba a llegar ahora al cartel publicitario. Es interesantísimo cómo Toulouse desafía los lenguajes plásticos del momento y además conjuga en su pintura la incidencia de la fotografía junto a la entrada del arte en el sistema comercial de la publicidad. Hoy en día el trabajo que realizaba Toulouse-Lautrec en el siglo XIX probablemente le pertenece prácticamente al campo de la fotografía. Sin embargo, en esa época le fue otorgado el soporte pictórico, pues las técnicas de reproductividad como la litografía se encontraban más adelantadas que la de la fotografía. En toda esta serie de carteles publicitarios, tanto de obras de teatro como incluso de libros, las perspectivas y los encuadres y los planos de los carteles de Toulouse-Lautrec se acercan más a composiciones fotográficas que pictóricas, en el sentido de que se encuentran recortados. Esto es algo que da el objeto de la cámara. Eso no era una visión tradicional del pintor del momento, y mucho menos de los pintores academicistas, ¿no? Aunque en este momento no abordaremos de lleno este hecho, también desde la pintura se influenció directamente a la fotografía y se desarrollaron algunas corrientes fotográficas como el pictorialismo, que se centra en el último cuarto del siglo XIX. Y al contrario de los pintores, los pictorialistas buscan una negación de la realidad a través de sus imágenes, intentando acercarse más a la expresión artística pura. Son la evidencia de la nueva manera de asumir el arte por el arte. Los pictorialistas encuentran sus modelos en movimientos como el prerrafaelista inglés y el realismo de mediados de siglo, e incluso toma del impresionismo el dinamismo y las escenas urbanas. En este caso quería traerle esta obra de Pomona, que se inspira en un pintor prerrafaelista como Dante Gabriel Rossetti, y lo más interesante de todo era que era una mujer fotógrafo, Julie Margaret Cameron, aquí reivindicando el género. No solo habían fotógrafos, también había mujeres trabajando en el campo. Como hemos podido observar en este breve recorrido por el surgimiento de una nueva iconografía en el siglo XIX, es preciso resaltar que la fotografía fungió como un catalizador para una transformación en la observación de la naturaleza y de los objetos, fundamentalmente de la percepción del hombre decimonónico. Gay-Lussac ya en 1839 señalaba que el surgimiento de la fotografía aportaba una visión nueva a una existencia antigua. Todo ello trajo consigo un cambio estético en el arte de la época, que desembocó incluso en la misma negación de la realidad. Y es que el arte había permanecido durante demasiado tiempo bajo la dirección de la representación mimética, y siendo imperante para muchos de los artistas que abordamos un cambio en los lenguajes plásticos.
La fotografía, además de contribuir al forjamiento de una nueva iconografía en el siglo XIX que se alejó radicalmente de los temas históricos, heroicos y alegóricos que se habían estado desarrollando en la pintura de anteriores periodos, permitió el desarrollo de una cosmovisión del hombre de la época que ningún otro ser humano había podido tener hasta el momento. Muchos autores hablan del inicio de una democratización de la imagen. Si consideramos además la amplia difusión que tuvieron especialmente la técnica fotográfica y la fotografía misma como objeto artístico en el mismo siglo XIX. Los artistas de la última década del siglo consiguieron el desborde tanto del estilo como de los lenguajes de las artes visuales tal y como eran conocidos hasta la época. La historia de la relación de la fotografía con el arte, específicamente con la pintura, realmente no termina aquí. El siglo siguiente, el siglo XX, será testigo de cambios aún más profundos y radicales en cuanto al devenir artístico y fotográfico. Pero sin duda, estos hombres y mujeres del siglo XIX fueron los pioneros no solo del desarrollo tecnológico de la época, sino en el cambio de paradigmas artísticos, perceptivos y estéticos que sentaron las bases para el arte contemporáneo.